Baisapa Wako Arape Ñeñe Pirujina Ñanerembiapo Yepi Guaisa era Guarani Ñaneñe Ko Ape Pujo Sanson Rupibe Rome EPM Oremaitei Joribeba Javei Robi Aiterei Ko Araco Ape Javere Javei Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Arambotí Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rupibe Muaje PM Cote Enviapó Ateneo Ñeperocuri Jecové, que 23 de septiembre de 1985. Upeviveco Anitepe, Upesramos Asa, Bojapipamo Coin Ari. Ateneo Botivagina, 32 años de vida institucional. Upevare Roago Arape, Penendiga y Roguero Asego Ara, Tuishahaisa. Roipotaco Arapepe Hasapona, Moimia Vie, Icatúa Belle Yapo, Ipona, Icatu Januaisa, Ñamombare TV, Ñamos SB Peñandereco, BPA, Tuishamba Eta, Ore Bobe Ata, Pea Pemba, Tecote, Yepi, Yapo, Ara, Yacacua, Ñanetenon de Janua, Ibipora Jaisa. Un saludo cordial a la audiencia de Radio Libre 1200 AM. Este sábado 23 de septiembre de 2017 empezamos nuestro programa, son las 6:34 minutos, Poteí, Arabo, Bojapipa y Ronde Araboí. Y empezamos celebrando con ustedes los 32 años del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Como les decía, el Ateneo fue fundado el 23 de septiembre de 1985 y hoy cumple exactamente 32 años de vida institucional. Deseamos que todos puedan pasar un lindo día y deseamos que este día también sea, así como para el Ateneo, un día feliz para todos los oyentes de Radio Libre de la 1200 AM. Para los que quieran comunicarse con nosotros, los teléfonos de la radio son el 50 90 87, 50 90 88 y el 50 90 89. También pueden escribirnos al WhatsApp de Radio Libre al 0972 43 96 42 o bien a los amigos que están esparcidos por todo el mundo, les invitamos a escucharnos a través del sitio de la radio en internet, que es www.radiolibre.com.py. Y entonces dedicamos este programa de una manera muy especial a la celebración de estos 32 años del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Del mismo modo, queremos nuevamente extender nuestras felicitaciones a Radio Libre, a nuestra querida emisora 1200 AM, por haber cumplido también en esta semana, el día 21 fue el día de la celebración central, 20 años de larga y meritoria trayectoria, de fructífera trayectoria en la radiofonía paraguaya. Entonces, en la persona del director, del doctor Benjamín Fernández Bogado, lo mismo que de la señora Lisa Bogado, y de todos los funcionarios, de los técnicos, acá en la persona de Claudia Inoue, quien siempre es la responsable de poner al aire nuestro programa, extenderles a todos ellos nuestras más cordiales y afectuosas felicitaciones y desearle larga vida y muchos años a Radio Libre en este gran proceso de construcción de una patria nueva, una patria diferente. Romón Majeseba y Coarape, Boejara Catupiri, Benjamín Fernández Bogado, a Gemirecó, Cuñacaraya, Boejara, Lisa Bogado, a Opa Bete, Ape Pujo de Sansoma Bapo, Apame, Tuisabeba, Pujo de Sansoma Botejaguereje, Moco y Pa Ari. Estos 20 años de la radio también incluyeron una serie de actividades realizadas durante la semana. Yo particularmente destaco de manera especial el día jueves 21, la entrega del Premio Antorcha a la Libertad
al arquitecto José Luis Ardizone, destacado actor, hombre de teatro de nuestro país, que como bien decía la distinción, está comprometido con la libertad del Paraguay. Peape Elko Curibe tenía Tehuasupe, apoyo ya puedo pujo en Sansome, un curi etata pisá, caraí, cuña caraicuera, oñe genoyo acueja, ape, ui apope, ui árabe, oñe me curipe yo poito y seteva, caraí Arizona, la entrega de la distinción de la Antorcha de la Libertad estuvo a cargo del director de la radio, del doctor Benjamín Fernández, y como mencionaba en guaraní, tuvimos la concurrencia de una muy importante cantidad y muy selecta cantidad de personas que acompañaron esta significativa, tocante ceremonia de entregar tan alta distinción a una persona tan destacada en nuestro medio como sin dudas lo es el arquitecto Arizona. El día previo, el día miércoles 20, también en horas de la noche el doctor Fernández Bogado hizo una conferencia, una exposición, haciendo una alusión a la situación de la radio, de Radio Libre, de su compromiso con el Paraguay, y dentro de esa proyección señalando todos los aspectos que hacen a la vida nacional y la incidencia que un medio tan importante como Radio Libre tiene en el desarrollo de los distintos procesos que cotidianamente vive el Paraguay. Y el día martes 19, también un hermoso festival artístico acá en la radio, donde hubo un momento de esparcimiento, de alegría, compartiendo con mucha de la gente que normalmente suele escuchar Radio Libre, y en ese espacio entonces la presentación sucesiva de varios artistas. De esta manera, Radio Libre también festejó esos muy importantes 20 años de vida institucional. Peaisnape tecotea ñeperuname ñamomba eguazú, ore Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Jaiza, los echaramos a Romomba eguazú, pojo de Sansón en Viapó, Aupecuea Veicoaco Árabe, Robe Avente Maicatures Abei Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Jaiza, Romboti Bojapepa Mocoñari, Peape Bae, Abeico Ñaneren Viapó, Pucucuella Bebe, Ñamboja Samita Marandú, Umimba Oyeyapoa Cue, Oyeyapoa, Oyeyapota Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Uive, Ñaneñe Guaraní Rajupape, Aumi Ñanderecoja Ñanembaete Barajupape. De esta manera estamos empezando nuestro programa de la fecha, resaltando estos dos hechos muy significativos para nosotros. El primero que tiene que ver con el aniversario de Radio Libre, 20 años, y este otro que este sábado estamos celebrando los 32 años del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. La característica de nuestro programa es una canción llamada Tajeño Yei Ñanembae, y en este caso interpretada de una manera muy especial por la señora Lisa Bogado. Resume mucho de lo que hace a la tarea del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tajeño Yei Ñanembae, peapeo pa betella hipotaba, upeareje co árabe, ñajendu paiteta peape puraje. Les invitamos a todos nuestros oyentes a poder escuchar y apreciar íntegramente esta canción en la voz de la señora Lisa Bogado, Tajeño Yei Ñanembae.